El Parlamento Europeo estaba en plena ebullición, más cargado que la barra libre en la boda de un político. El hemiciclo, atiborrado de eurodiputados, parecía una olla a presión a punto de estallar. La tensión flotaba en el ambiente con la intensidad de una discusión familiar sobre política en Navidad. En el centro de la tormenta se encontraba María Jesús Montero, la ministra española de Hacienda, que había sido enviada al ruedo para defender las brillantes o descabelladas, según a quien le preguntes, ideas fiscales de su gobierno. La pobre no sabía que la esperaban con la motosierra en la mano y un bidón de gasolina para prenderle fuego a su discurso. Damas y caballeros, sean sinceros. Si están hasta el gorro, el moño o cualquier parte del cuerpo de María Jesús Montero, háganlo saber en los comentarios. Escriban con todas sus fuerzas Montero dimisión y no olviden reventar el botón de me gusta para que se oiga hasta en la Moncloa. Que se note que no somos 4 gatos, sino una jauría entera de gente harta de cuentos de hadas económicos. Con su habitual pose de confianza, esa que te hace dudar si realmente se cree lo que dice o solo tiene un máster en teatro político, Montero subió al estrado. Con una sonrisa más ensayada que las disculpas de un infiel, comenzó su discurso sobre cómo España estaba avanzando a pasos agigantados hacia un paraíso de justicia social y sostenibilidad, todo gracias a sus maravillosas políticas fiscales. Según ella, lo que estaban haciendo era la 8ª maravilla del mundo, un espectáculo de gestión que haría llorar de emoción a cualquier economista progresista. Pero lo que pasó después, eso sí que no estaba en el guión. Malik Kashmani, eurodiputado neerlandés del VVD y figura clave en el grupo Renew Europe, pidió la palabra. Lo hizo con la calma inquietante de un francotirador a punto de apretar el gatillo. Su tono, mezcla de precisión quirúrgica y un desprecio que olía a pólvora, dejó claro que lo que venía no era un debate, sino una ejecución pública. Y vaya si la lió. Sin anestesia ni vaselina, la mandó a callar y le pegó un repaso de esos que hacen historia. La desmontó con la facilidad con la que un niño de 5 años destroza una torre de bloques de Lego y la acusó, sin rodeos, de estar exprimiendo a los trabajadores mientras premiaba a los que viven del cuento. El ataque fue tan directo y brutal que el hemiciclo se sumió en un silencio sepulcral, de esos en los que hasta los ecos se esconden. Montero, que había arrancado su intervención con esa solemnidad impostada que usa para vender su gestión como si fuera un detergente milagroso en un teletienda, quedó completamente fuera de juego. Señoras y señores, España está liderando el camino hacia una economía más justa y equitativa, proclamó, ajustándose las gafas con ese gesto ensayado que parecía decir atención, que voy a soltar la verdad absoluta. Nuestra política fiscal garantiza que los que más tienen paguen más, permitiendo sostener un estado del bienestar fuerte que protege a los más vulnerables. Hemos aumentado la inversión social, reducido la desigualdad y mantenido el crecimiento económico en un contexto global difícil, continuó, como si recitara un mantra diseñado para hacer llorar de emoción a su bancada de izquierdas. Pero Kashmani no estaba para cuentos de hadas. Con los brazos cruzados y una ceja arqueada en un gesto de «pero tú me tomas por imbécil», dejó claro que iba a lanzar la bomba. Cuando le tocó hablar, se levantó con la serenidad de un verdugo antes de soltar el hachazo. «Gracias, presidenta. Colegas», arrancó con un tono impecable, de esos que te hacen saber que alguien viene con la artillería pesada. He escuchado atentamente a la señora Montero y debo decir que es digno de admiración cómo puede hablar tanto tiempo sin decir una sola verdad. El hemiciclo explotó en murmullos. Nos ha vendido un cuento precioso sobre justicia y bienestar, pero déjenme ser claro, lo que está haciendo en España es un auténtico desastre. Un despropósito de proporciones épicas. Sus políticas son tóxicas y su gestión de Hacienda es una máquina de asfixiar a los trabajadores mientras premia a los que prefieren calentar el sillón. Así que, señora Montero, si me permite, cierre el pico un momento y escuche, porque alguien tiene que decirle las cosas como son. Silencio absoluto. Ni una mosca se atrevía a zumbar. Se escuchó algún que otro jadeo de sorpresa. Montero, con el rostro más tenso que un político en un detector de mentiras, intentó interrumpir con un indignado «Esto es inaceptable, señor Kashmani». Pero el neerlandés, con la autoridad de un director de instituto a punto de suspender a un alumno insoportable, levantó la mano y la cortó en seco. «No, señora Montero. Ahora hablo yo. Usted ya ha tenido su turno para soltar su propaganda. Ahora me toca a mí poner los puntos sobre las íes. Siéntese y escuche, porque esto le va a doler.
La tensión se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Lo que vino después fue un baño de realidad que dejó a Montero descolocada, más perdida que un pulpo en un garaje, y al Parlamento con la sensación de haber presenciado un KO en directo. La orden fue clara, y Montero, sin otra opción, se dejó caer en su asiento con la expresión de quien acaba de darse cuenta de que se ha metido en la boca del lobo sin un plan de escape. Casmany tomó el timón del debate sin oposición alguna. Señora Montero, yo vengo de un país, los Países Bajos, donde sabemos cómo funciona una economía seria, arrancó con un tono empapado de sarcasmo. Nosotros creemos en el esfuerzo, en la libertad individual, en recompensar a los que se lo quieren. ¿Y qué hace usted en España? El golpe final estaba por llegar, y todos lo sabían. Pero para Montero, lo peor de todo era que ya no podía hacer nada más que sentarse ahí, soportar la tormenta y rezar para que su equipo de prensa encontrara la forma de maquillar el desastre. Pues nada, justo lo contrario. Montero ha convertido la Hacienda española en una aspiradora de billetes que no deja títere con cabeza. Más que un sistema tributario, parece un atraco legalizado en el que los currantes y las empresas son los principales damnificados. Y no es que sea algo nuevo, no, porque a estas alturas ya nadie sabe cuántos impuestos ha sacado de la chistera. ¿30? ¿40? Perdí la cuenta hace meses. Pero una cosa está clara. Tiene que haber un equipo entero en su ministerio que se dedica única y exclusivamente a inventar nuevas maneras de desplumar a la gente que madruga todos los días para ganarse el pan. Seguro que tienen reuniones diarias tipo, a ver, chavales, ¿cómo le sacamos más pasta a estos pringaos? Viendo que la cosa se ponía fea, Montero intentó levantarse de nuevo, dispuesta a soltar su discurso prefabricado de siempre. Nuestra fiscalidad es progresiva y justa, señor Asmany, y bla bla bla. Pero el neerlandés, que ya estaba embalado y con ganas de sangre, la cortó en seco con una autoridad que no dejaba lugar a réplicas. ¿Justa? ¿Justa dice? Cállese, señora Montero, que todavía no he terminado, soltó sin contemplaciones. Vamos a hablar de justicia, porque lo que usted hace no es justicia, es un puto atraco a mano armada. En los Países Bajos tenemos impuestos razonables, un sistema que incentiva el trabajo, que premia el esfuerzo, pero usted no. Usted lo que hace es exprimir a la gente hasta dejarla en los huesos. Ha subido el IRPF hasta dejar a la clase media con tiritas en la cartera, ha aumentado el IVA para que todo cueste más, ha puesto impuestos a las empresas hasta hacerlas salir corriendo como si hubieran visto al mismísimo demonio con un contrato indefinido. ¿Y qué ha conseguido con eso? Pues que los trabajadores, los que realmente sostienen España, estén pagando más que nunca mientras usted dilapida el dinero en chorradas políticas que no sirven para absolutamente nada. El hemiciclo empezaba a calentarse como una olla a presión. Se escuchaban murmullos por todas partes. Algunos eurodiputados conservadores asentían con la cabeza, otros contenían sonrisas mal disimuladas. Pero Asmany, que ya tenía la sala en la palma de la mano, decidió subir la apuesta. Hablemos de números, porque a mí no me van las historias para no dormir, me van los datos, los números fríos y duros, continuó con la seguridad de un profesor a punto de humillar a un alumno que no ha hecho los deberes. Bajo su batuta, señora Montero, la presión fiscal en España está en máximos históricos. El IRPF en los tramos altos es de los más elevados de Europa. El impuesto de sociedades espanta a las empresas más rápido que un inspector de Hacienda en una boda gitana. Y por si fuera poco, tienen impuestos especiales que en ningún país civilizado existen, como el de patrimonio o el de sucesiones. Pero, ¿esto qué coño es? En mi país, si trabajas duro y ahorras, te lo quedas. En España, si trabajas duro, Montero te lo quita todo, y si te mueres, te lo vuelven a quitar. Si esto no es un robo a mano armada, que baje Dios y lo vea. A estas alturas, Montero ya tenía la cara más roja que un tomate a punto de explotar. Con un gesto desesperado, intentó defenderse. Nuestra política fiscal permite recaudar para sostener los servicios públicos esenciales, señor Asmany. Pero el neerlandés, que ya estaba en modo bulldozer, la calló con un simple gesto de la mano. ¿Servicios públicos? No me haga reír, señora Montero. Y cállese un momento, que esto es serio, espetó con tono de hartazgo. ¿Dónde está ese dinero? Porque yo no lo veo en hospitales mejores, ni en colegios de calidad, ni en carreteras en condiciones. Lo que sí veo es despilfarro, chiringuitos políticos,
subvenciones a amiguetes y subsidios para gente que no mueve un puto dedo. Usted exprime a los trabajadores con impuestos hasta dejarlos secos, y luego premia a los que no hacen absolutamente nada con su dinero. En los Países Bajos, si no trabajas, no esperes que el Estado te mantenga como a un marqués. Pero en España parece que trabajar es de gilipollas, porque Montero te castiga y a los que no pegan un palo al agua les da una paguita. Para este punto, el Parlamento estaba completamente dividido. De un lado, carcajadas contenidas y miradas de aprobación. Del otro, caras largas y un profundo silencio incómodo. Pero Asmani, que ya olía sangre, decidió dar el golpe final. Vamos a hablar de los trabajadores, señora Montero. Usted dice que los defiende, pero los está machacando sin piedad, sentenció, afilando su discurso como un cuchillo. En España, un autónomo paga más impuestos que en casi cualquier otro país de Europa. ¿Cuánto se lleva Hacienda de un pequeño empresario? ¿El 40%? ¿El 50%? Mientras tanto, usted derrocha millones en subsidios para gente que no quiere trabajar. Yo hablo con empresarios españoles y todos me dicen lo mismo: Malik, no podemos más. Montero nos está ahogando. A Montero se le veía desencajada, desarmada, más perdida que un camarero en su primer día en un restaurante de 3 estrellas Michelin. Sabía que la batalla estaba perdida, que el golpe había sido demasiado duro y que ya no había vuelta atrás. Lo único que podía hacer era aguantar el chaparrón, sentarse y rezar para que el tiempo enterrara aquel momento. Pero todos los presentes lo sabían. Aquel día, en el Parlamento Europeo, María Jesús Montero había sido destrozada en vivo y en directo. En mi país apoyamos a los que generan empleo, no los aplastamos con impuestos hasta que se ven obligados a echar la persiana. Pero usted, señora Montero, hace exactamente lo contrario. Castiga a los que se esfuerzan y premia a los que se quedan en casa tocándose la barriga. Eso no es economía, eso es una jodida locura. Con esa última puñalada dialéctica, Montero se hundió aún más en su asiento, como si quisiera fusionarse con la silla y desaparecer de la faz de la tierra. Mientras tanto, el Parlamento se había convertido en un espectáculo de vítores por un lado y miradas asesinas por el otro. Se palpaba la tensión, se escuchaban murmullos, y en algunas bancadas ya se veían sonrisas contenidas, especialmente entre los conservadores, que disfrutaban del espectáculo como si estuvieran viendo una final de Champions con su equipo goleando. Pero Montero, que todavía no estaba dispuesta a rendirse, intentó agarrarse a lo que fuera, aunque fuera un clavo ardiendo. Nuestras políticas sociales reducen la desigualdad y apoyan a los más desfavorecidos, replicó con un tono que intentaba sonar convincente, pero que más bien parecía el de alguien que ya sabe que ha perdido la pelea. Ahí fue cuando Asmani soltó una carcajada seca, una de esas risas de incredulidad que duelen más que un insulto. ¿Vulnerables? Venga ya, señora Montero. Esto ya es de chiste. Hizo una pausa, inclinándose levemente hacia adelante con la mirada de un depredador que ya ha olido sangre. ¿Sabe quiénes son los verdaderamente vulnerables? No son los que ustedes tienen apalancados en sus redes clientelares con subsidios eternos. No. Los verdaderamente vulnerables son los trabajadores que pagan religiosamente sus facturas y no llegan a fin de mes porque usted los hablea hasta el último céntimo. Son los autónomos que tienen que cerrar sus negocios porque no pueden soportar la presión fiscal asfixiante que usted les impone. Esos son los que realmente están jodidos, señora Montero, y no los que viven como marqueses gracias a los cheques que usted reparte con el dinero de los demás. El Parlamento empezó a hervir. Desde la bancada socialista se veían caras largas y miradas de indignación, mientras que en el sector liberal y conservador ya había gente palmeándose las espaldas en señal de aprobación. Pero Asmani no había terminado. Ni de lejos. En los Países Bajos tenemos un sistema social, sí, pero con cabeza. Ayudamos a quienes realmente lo necesitan, no a quienes han hecho del no hacer nada una jodida profesión. Usted, señora Montero, ha convertido España en un país donde trabajar es un castigo y no trabajar es un premio. Y eso no es justicia social. Eso es comprar votos con el dinero ajeno. Los murmullos en la sala subieron de volumen. Algunos eurodiputados de izquierda se removían en sus asientos, y Montero intentaba mantener la compostura, pero sus gestos delataban que la tormenta la estaba zarandeando más de lo que podía soportar. Asmani se acomodó el traje,
tomó aire y decidió que era el momento de lanzar el golpe definitivo. Y ya que estamos hablando de su gestión, vamos a ser claros, es un desastre absoluto, señora Montero. Montero parpadeó, respiró hondo y trató de prepararse para lo que venía, pero no estaba lista. Nadie lo estaba. ¿Sabe usted que España tiene la tasa de desempleo más alta de toda Europa? Casi el 12%. Mientras que en mi país estamos por debajo del 4%. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros incentivamos el trabajo en lugar de estrangularlo con impuestos confiscatorios. Su economía crece menos que la media europea, su deuda pública está disparada por encima del 120% del PIB, y usted sigue subiendo impuestos como si no hubiera un puto mañana. El hemiciclo ya estaba convertido en un hervidero de comentarios, asentimientos y miradas de sorpresa. La bancada socialista se agitaba nerviosa, mientras que en el otro extremo del espectro político se veía a varios diputados con sonrisas cómplices. En los Países Bajos hacemos lo contrario, continuó Asmani sin perder el ritmo. Controlamos el gasto, bajamos la presión fiscal y casualmente, ¡qué coincidencia! Tenemos una de las economías más prósperas del mundo. Pero usted no. Usted solo sabe derrochar lo que no tiene y exprimir a los que sí generan riqueza. Eso no es gobernar. Eso es hundir un país. Montero, con la voz temblorosa y la mirada desencajada, intentó lanzar un último contraataque. Nuestras medidas han evitado una crisis mayor y protegen a los ciudadanos, balbuceó con un tono que ya no sonaba a convicción, sino a desesperación. Pero Asmani ya no tenía paciencia para discursos vacíos. ¿Proteger?, repitió con una sonrisa irónica. Cállese, señora Montero, que ya está bien de cuentos. El silencio en el hemiciclo se hizo ensordecedor. Solo se escuchaba algún que otro jadeo de sorpresa. ¿A quién protege usted, exactamente?, continuó Asmani con tono sarcástico. ¿A los trabajadores que no pueden pagar la luz porque usted la ha inflado a base de impuestos? ¿A las familias que no llegan a fin de mes porque todo está por las nubes? No, señora Montero. Usted protege a su gobierno, a sus chiringuitos políticos y a esos que viven del subsidio mientras otros se parten el lomo trabajando. España está sumida en una inflación desbocada, la electricidad se ha convertido en un puto artículo de lujo y los impuestos son una pesadilla. Mientras tanto, en mi país la gente vive bien porque premiamos el esfuerzo, no porque lo castigamos. El Parlamento ya era un campo de batalla. Desde las bancadas liberales y conservadoras llegaban aplausos y vítores. Desde el otro lado, los socialistas gesticulaban con furia, buscando desesperadamente algo con lo que defenderse, pero Asmani no había terminado. Aún quedaba la última bala en la recámara. Mire, señora Montero, le voy a dar un consejo gratis, porque soy generoso, dijo inclinándose ligeramente hacia el micrófono. Deje de estrangular a los ciudadanos con impuestos. Deje de premiar a los que no trabajan con el dinero de los que sí lo hacen. Y empiece a gobernar con un mínimo de sensatez. En los Países Bajos sabemos que una economía funciona cuando la gente tiene libertad para trabajar y prosperar, no cuando un gobierno decide exprimir hasta la última gota de sus ciudadanos. Sus políticas ruinosas están hundiendo España. Y su hacienda es una jodida vergüenza. Y entonces, con una última pausa dramática, concluyó. Así que, por una vez en su vida, cállese y aprenda. Porque alguien tenía que decírselo. Usted, señora Montero, es el puto problema. El estruendo de los aplausos llenó la sala. Montero, humillada y sin saber qué responder, se hundió en su asiento como si quisiera volverse invisible. Sabía que la batalla estaba perdida. Que la historia recordaría aquel día como el momento en que la desnudaron públicamente en pleno parlamento. Mientras tanto, Asmani bajó del estrado con la satisfacción de quien ha dejado las cosas claras y ha expuesto ante toda Europa una verdad incómoda. España estaba en la ruina y Montero era la arquitecta del desastre.